La Alcaldía de Medellín recuerda a todos los asistentes que el presente evento es de carácter público y es financiado con recursos del municipio de Medellín. Para dar cumplimiento a la Ley de Garantías Electorales, se solicita respetuosamente a candidatos a cargos de elección popular, a sus voceros y representantes, el retiro del presente espacio. La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, a la ciudad de los libros, un encuentro ciudadano en el que celebramos la palabra, que este año tiene como tema de conversación expediciones. Antes de comenzar con la programación de hoy, queremos contarles que durante la actual administración tuvimos la inversión más 2012 y el 2015. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja lanzamientos de libros. Desde la Alcaldía de Medellín queremos agradecer a cada una de las entidades aliadas en hacer posible la ciudad de los libros, a la entidad socia y a los grandes patrocinadores, a nuestros aliados estratégicos y a quienes apoyan la fiesta del libro y la cultura. Gracias por hacer parte de este sueño colectivo, gracias por celebrar la lectura, la escritura y la oralidad, por hacer de Medellín una ciudad que respira libros. Gracias, juntos seguimos escribiendo la historia de la ciudad de los libros, una historia en la que todos somos protagonistas. Un dato adicional, ¿sabían que Medellín es la ciudad más lectora de Colombia? Según la encuesta nacional de lectura publicada por el DANE, en 2018, el promedio de lectura en Medellín es de 6.8 libros al año. En esta oportunidad tendremos el tema las revistas, expediciones, cartografías, trashumancias de Guillermo Álvarez, Víctor Bustamante, Fernando Cuartas, Carlos Ciro y José Mario Sánchez. Buena tarde. Tergiversaciones, porque me ven la barba y el pelo y la alta pipa, dicen que soy poeta, cuando no, porque iluso suelo rimar en verso de contorno difuso mi viaje baironiano por las vegas del Zipa. Tal un ventripotente agrómena de jipa, a quien por un capricho de su caletre obtuso se le antoja fingirse paraísos al uso de alucinado poe que el alcohol destripa, de Baudelaire diabólico, de angelical Verlaine, de Arthur Rimbaud malévolo, de sensorial Rubén y en fin, hasta del padre Víctor Hugo omniforme, y tanta tierra inútil por escasez de músculos, tanta industria novísima, tanto almacén enorme, pero es tan bello ver fugarse los crepúsculos. Inscrito en la pupila. En la plazuela de Boston hay un león con la boca abierta. Parece más bien bostezar que rugir. También hay unas avenidillas muy limpias bajo los árboles y rodeando la estatua de un prócer hay del mismo modo una música que viene de lejos, de un bar, y juraría
que aún permanece tu olor a centeno entre todas estas cosas. Inscripción en un viaje. De pronto, cuando te ibas, pensaba yo a veces en Teodoros Prodromos, quien yendo por caminos cantaba al amor mentalmente, como yo hacía en medio de la noche, tal vez bajo el gran calor americano, si la despedida era en el día y regresaba a sitios donde quizás nunca estuviste, pero donde yo pensaba que pudiste haber estado y que tu olor a centeno estaba allí en mis narices. Inscrito en la alta noche, alta vigilia, el avión de las 3 de la madrugada, esta vez a propulsión. Si se concluyera la batalla entre Oriente y Occidente, desde mi lecho no me alcanzarían los brazos para encontrarte en la oscuridad y en la distancia, poniendo el talón a todo lo vivido, gravedad. Inscrito en una conmemoración. Alguna vez te conté acerca del león lotófago y del zancudo que amaba a los gatos. Todo ello tenía que ver con el relato de Jacinto. Tal vez lo recuerdes, y si no, por última vez, ve al estanque y reflégate en el agua para que me veas. Buenas tardes. Antes de empezar, pues muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, al municipio y a la Secretaría de Cultura por invitarnos a participar a las revistas literarias de Medellín. Recordemos que las revistas literarias somos la huella de los escritores en estos últimos tiempos de tan baja lectura, donde nosotros tenemos que mantener también el pulso de la ciudad, mostrando nuestros poetas, nuestros ensayistas, nuestros escritores. Este video lo pueden encontrar en YouTube, se llama Las revistas Transhumancias y Cartografías, que es un recorrido que hemos hecho por la casa de cinco escritores. Empezamos con la casa del gran poeta Lord de Grave, que queda allí junto al metro por la calle por La Paz. Después vinimos más para acá a buscar la casa de Amílcar, que es un gran poeta. Subimos a la casa de Gonzalo Arango, que queda en Boston. Fuimos a la casa de Luis Tejada y de María Cano, que queda en Villa con San Juan, y después regresamos a buscar a Carrasquilla, que la casa ahora es un motel que se llama Lucano, y después nos fuimos para la arteria donde quedaba a hacer un pequeño recordatorio a Darío Lemos. Bueno, entonces aquí estamos los directores de la revista Ciudad, compañero La Bisagra, de Punto Seguido, de Babel, y también un invitado muy especial de la Moza Sonámbula. ¿Cuál es el propósito de esta pequeña charla? Es que cada uno va a hablar sobre un aspecto de la vida cultural de Medellín. Entonces empezamos con el señor Ciro, que nos va a hablar de qué tema es. No, pero filosofía. Sí, de la relación que ha habido entre las revistas y la actividad de pensamiento o filosofía en la ciudad. Yo voy a leer unos párrafos de un pequeño abstract, y a partir de ellos hablo un poquito más y conversamos, que creo que es como la idea de este espacio. Muchas gracias por la asistencia, por la compañía en esta conversación. Las revistas y el pensar es como el hilo conductor de este comienzo de la conversación. Pensar disloca, cambia de lugar, funda una interioridad que separa a quien piensa de lo uno, de lo distendido e indistinto. El pensar se desdobla en el decir, se abre al desierto en que lo único que tenemos son las palabras, esas que apenas alcanzan a entrever, a vislumbrar la experiencia en el instante mismo de su pérdida. Encarnación del diálogo que somos, el pensar hace del pensador un vehículo para que las palabras hablen a través suyo. Corresponde al pensador preservar el poder de las palabras más elementales, aquellas que conservan su poder y su energía,
que no buscan descubrir un mundo, sino crear un mundo nuevo, que dan paso a la creación. La tradición de pensadores y escritores de nuestro país y particularmente de nuestra ciudad no agota sus derivas en el presente del acontecer histórico. Nutrido por la ética y animado por la poética y la literatura, ha extendido sus palabras también en los terrenos de la metafísica y la ontología, y ha recorrido también los trasegados caminos del pensar práctico, la ética y la política, junto con el análisis del lenguaje y la epistemología. Los pensadores de nuestro medio han tenido desde comienzos del siglo XX a las revistas como vehículo para la difusión de sus conclusiones o las señales de su camino especulativo racional. En un principio, acompañando las secciones de crítica de revistas de variedades, literatura o cultura, así como los diarios del acontecer nacional e internacional y otros espacios de edición que a mediados del siglo desembocan en la aparición de revistas dedicadas enteramente a la actividad filosófica y en las que se hace notoria la importancia suya en la construcción de nuevos esquemas conceptuales para el abordaje teórico con propiedad de las diferentes manifestaciones de la realidad. Dicho esto, los centros académicos fueron el crisol para la conformación de esas revistas devotas del pensamiento en nuestra ciudad. Desde comienzos del siglo XX, la revista Antioquia, por ejemplo, de Fernando González, y pasando por revistas como Ideas y Valores de la Universidad Nacional, que comenzó en los años 50, Escritos de la Universidad Pontificia Bolivariana de los 80, o Estudios de Filosofía de la Universidad de Antioquia de los 90, hasta llegar a otras a finales de los 90 y comienzos del 2000 como Euforión y muchas otras revistas han acogido esas manifestaciones. Las revistas son una disposición a la amistad, esa identidad de dos ecos que conservan su dignidad en el abismo de la distancia, que separa a los hombres que dicen: pensar es un desvío en el camino de ser, un desvío que, como las hojas de una revista, rodea lo lejano en la cercanía. El diálogo que la revista dispone ya está allí, es amistosamente como las páginas preservan lo diferente, asumen la identidad de pensar y ser, y se convierten en el signo de apertura que la lectura ensancha y cierra. Un recorrido, es obvio, a mí no me tocaron todas las primeras revistas, todo ese hervidero, pero sin duda la presencia central del pensamiento en las revistas de la ciudad empieza en los años, a cobrar fuerza en los años 70 y 80, y creo yo que particularmente hay un punto como que estalla la difusión de ese pensamiento, y es tal vez la revista Escritos de la Facultad de Filosofía y Letras de Bolivariana. En ella escriben tal vez los que más revistas de pensamiento fundaron en la ciudad: Jorge Alberto Naranjo, el maestro Zuleta, no sé si es Zuleta, es más de revistas de Cali, pero pensando en las de Medellín, Jorge Alberto Naranjo, que a su paso por todas las universidades de Medellín tuvo algo que ver en el surgimiento de alguna de las revistas que allí se gestaron. En EAFIT incluso creo que fueron 18 revistas las que
ayudó a fundar, casi que las de todas las facultades. Está también el maestro Alarcón, que participó en escritos y también después en estudios de filosofía, que publicó una revista a partir de las lecciones de noviembre, que fueron otro espacio de pensamiento importante en la ciudad a finales de los años 80 y comienzos de los 90. Se publicaron no muchos números, pero están ahí conservadas algunas de las conferencias y conversatorios que tuvieron lugar en el marco de esas lecciones. Y bueno, obvio, todas las revistas de poesía y de literatura tuvieron en todo este tiempo algún espacio dedicado no solo a los poemas, sino también al pensamiento que acompaña a la poesía, a la poética. Punto Seguido, Prometeo, Cantidad Hechizada, Deshora, Poesía, todas incluían, además de los poemas, ensayos y artículos de crítica sobre la poesía o sobre la filosofía. Creo yo que ese es como el complemento necesario de toda actividad cultural, sea esta enfocada a la literatura, a las artes o a alguno de los espacios de expresión práctica del hombre, como es la revista Ciudad con el caso de la arquitectura o tantas otras que han circulado. No sé si establecemos un diálogo. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, ahora como está aquí Luis Fernando que se habla, entonces él sigue y nos va a hablar de la poesía. Realmente, si vamos a hacer una cartografía literaria desde las revistas, podemos decir varias cosas. Se puede hacer la cartografía de la poesía, esas exploraciones, esos respectivos mapeos, pero siempre están muy sujetos a cierta subjetividad, a quedar cortos, a no dar completo el mapa completo del asunto, porque hay muchas actividades. Más, yo diría que de los años 70, 80, 90 se crecieron en Medellín una gran cantidad de revistas literarias, muchas revistas literarias, no eran poquitas. Yo puedo contar más o menos casi 35, 40 revistas aquí en Medellín de mucha circulación. Y eso sí había lectores. Y la tesis que yo planteo es que había lectores y había un público formado alrededor de esas revistas. Habíamos encuentros de poesía, habíamos encuentros de lecturas de poesía constantemente, y fuera de eso se presentaban, circulaban de una manera mágica revistas por los barrios populares, por el centro de la ciudad. Y creo que esas revistas, por lo que uno conoce desde 40 años que lleva la revista Punto Seguido, que hemos extendido unos siglos muy interesantes con varias publicaciones de la ciudad, creo que fue el punto de arranque de formación de muchos poetas, el punto de arranque de formación de escritores que siguen hoy en día vigentes y que todavía sacaron su primer libro, segundo, tercer libro, pero aún siguen vigentes. Voy a dar cuenta muy a grosso modo de algunos de ellos para que el mapeo quede como un acercamiento más agradable. El poeta Faber Agudelo Vélez nace en Medellín en 1949. Él ha hecho de su vida una experiencia literaria impresionante. Ha creado un libro muy lindo, por cierto, se llama La callejuela del silencio de la flaca, y habla de la mujer ballena en la ciudad de eterna angustia, y parece ser que su vivencialidad como poeta y como escritor de crónica hace que sus vivencias de la calle, su mirada de la ciudad, sea una manera de interpretar realmente los signos que esta ciudad nos está entregando. Hay otro poeta, no ha publicado tanto libros, pero igual es un tipo muy urbano, llama Wilson Frank, 1966, un hechizado en las danzas adivinas y en las noches del alba, el vuelo de la espada y el alma del fuego. Ese personaje, que trabaja una poesía muy corta, muy lacónica, pero de una gran fuerza, lo acompañaba varias veces cuando estuvo en hospitales psiquiátricos
por su desmesura, por su carga simbólica y por a veces porque se salía de casillas dentro de los parámetros de lo que llaman la normalidad. Pero Arturo Estrada, de Girardot, a 1956, ensayista literario, poeta, tallerista de varias instituciones educativas de la ciudad, y que ha iniciado y ha perpetuado el origen de la poesía y que ha alimentado que otros jóvenes sigan escribiendo. Este poeta tiene, por ejemplo, Factum, poemas en blanco y negro, Edad Oscura y otros poemas, junto con un número de intervenciones en recitales, revistas y periódicos de la ciudad y a nivel internacional. Pero Arturo Estrada, considero yo, es un personaje que ya ha formado un nombre dentro de la poesía de nuestra ciudad. Y con él podemos encontrar no solamente la forma de cómo brotan sus palabras, cómo logra entenderse con públicos muy jóvenes, sino mantener las alas tensas, como lo diría otra gran poeta de esa misma época, Beatriz Eugenia Valencia. Sus voces que brotan desgarradoras, esos gritos representados por la historia, una protesta contra el miedo y una apuesta del clamor colectivo en su voz de indignada y valiente escritora. Beatriz Eugenia Valencia, para mí es una mujer que dejó una obra muy interesante con un libro que llama Todos soñamos tener alas. O sea, hay una escritura que se está haciendo y que se sigue haciendo. Juan Diego Velázquez, creador de Cuadernos Uno en Uno, y que apareció inicialmente como uno de los primeros talleristas de la Piloto, un cinéfilo empedernido, cofundador de las experiencias callejeras, y que logró trabajar la obra casi que completa de Juan Guillermo Rúa. En varios Cuadernos Uno en Uno aparece todo el trabajo del Bufón, y más adelante el nuevo Juan Guillermo Rúa nos regala un libro muy lindo, por cierto, que es el libro que es de Juan Guillermo Rúa, Catate. De hecho, Diana Rosa Peláez está aquí presente. Ella fue una de las que logró mantener esa imagen, porque a nivel de diseño gráfico logró participar de muchas revistas de la ciudad, y que tiene una vigencia completa en este momento. Gloria Hincapié, una poeta, pintora y colasista, nacida en 1961, que ha dejado un libro que se llama Tejidos de Silencio y Frida Kahlo o El Libro de la Luna, una obra también de teatro infantil. Esta mujer logra mantener esa tensión nerviosa y vital en la poesía y en la pintura y en las artes plásticas. Felipe García Quintero, no siendo de Medellín, porque él es del Cauca, más cercano a Popayán, Bolívar, Cauca, pero su obra ha sido escrita aquí muchas veces, y Felipe García Quintero ha tenido la posibilidad de, como un verdadero registro de viajes y memoria, hacer una cartografía de los sueños, de los hallazgos. El libro de vida y comienzo es el testimonio vital sobre la poesía y el interior de sus paisajes, de sus vivencias. O sea, hay gente vital aquí. Daniel Jiménez Bejarano, de Puerto Berrío, 1963, abogado de Antioquia, nacido en talleres de literatura, y como sostengo yo, y muchos de ellos escribiendo en revistas de poesía. Sus primeras obras nacieron de la poesía en revistas. O sea, yo digamos, el espinazo del pez que se va llenando de carne en la medida que la gente está escribiendo en las revistas. La vitalidad de esa gente reside precisamente en que iniciaron no solamente como talleristas de distintas instituciones, sino como poetas que escribían para revistas literarias. Elena Victoria Henao, también de Medellín, que se ha dedicado a la pedagogía y a la psicología, y nos ha dado un bello poemario que se llama Después del silencio. Son vitalidades, son presencias que no podemos olvidar. Víctor Raúl Jaramillo, ni se diga, de Sonsón, 1966, filósofo, el único que ha sido capaz de sostener un consultorio filosófico en la ciudad de Medellín. Una cosa de locos. Un consultorio filosófico, ¿quién va allá? Él tiene ese consultorio. Escritor, pintor y músico performático, creador de una leyenda del metal en Medellín con la banda Reencarnación, que ha logrado crear contra el viento y marea, tatuajes al viento, editadas con su propio bolsillo, Jornadas del Silencio, Lucifer el Hermoso, y una heredad poética muy afín a la estética del metal. Víctor Raúl Jaramillo, para mí, es otro alucinado, otro grande de la poesía que ha pasado por las revistas. O sea, las revistas han sido cruzadas por todo este lenguaje. Y Raúl Henao, nacido en Cali, no es de Medellín, pero su obra realmente es hecha aquí en Medellín. Es un gran viajero, ha estado por varios países del mundo, pero ha estado su morada en Medellín, y siempre ha mantenido una posición crítica contra el oficialismo literario, de los más mortaces, de los más audaces, de los más duros críticos acerca de lo que es la poesía aborregada o, digámoslo, arrodillada a los sistemas. Y
aparecen libros de una gran filiación al surrealismo como El combate del carnaval y la cuaresma, La parte del león, El bebedor nocturno, El dado virgen, El sol negro, El partido del diablo y una cantidad de libros. Aquí se leen poesías, circulan poesías. Está bien que no son la gran circulación masiva de las grandes editoriales comerciales, pero se venden libros de poesía, circulan libros de poesía, y desde los años 70, 80 y 90 hay una playa de poetas en la ciudad. Vamos a pasar por otro poeta, Luis Eduardo Rendón de San Roque, tipo más bien tímido, lo conozco bastante rato, Antioquia 1972. Este señor, hijo de Fernando Rendón, fundador del Festival de Poesía, saca un libro que se llama Universal Go Night y La velocidad de la piedra es azul, de 1997. Son libros que quedan muy olvidados, pero si uno los relee, encuentra ahí una bitácora de la ciudad. Están hablando de la parte urbana. Otra importante mujer, para mí, una contestataria, una libertaria, Marta Quiñones, de Apartadó, 1970, poeta, editora, docente universitaria, filóloga hispanista, psicóloga social. Marta Quiñones siempre ha sido una guerrera del amor, una terquedad más allá de la obstinación. La ha empujado a la escritura como una moral, como un mortal bajo el cielo, pero esa condenada, que se siente condenada a escribir porque es una manera de constatar su libertad como mujer. Y aparece un poeta del silencio, un poeta tranquilo, un poeta dulce, José Manuel Arango, que también publicó en revistas como Calimántima, como en revista Poesía, en revista Deshoras y en Punto Seguido y en otras revistas de la ciudad. O sea, hay una playa. Y para continuar un poco, aquí tengo una lista larga, pero voy a resumirlo un poco más porque hay poco tiempo. Aparece una persona tan importante como Tarcisio Valencia Posada, un escritor que nace cerca del Cauca, en San Andrés de Cuerpia, en 1955, y se inspira en el río Cauca, se inspira en el pedunco, se inspira en los árboles y se inspira en lo que llaman los misterios de Lucinos. Y él tiene una revista que se llama Misterio de Lucino. Y es un filósofo también en su manera y un crítico muy duro, y ha hecho unas biografías bellísimas sobre Fernando Pessoa. O sea, la biografía de este gran personaje, licenciado en Filosofía y Letras de la Escuela de Filosofía de la UPB, es una verdadera cartomancia de viajero. Y con él otro gran personaje que está muy olvidado, que ha escrito mucha poesía, pero se dedicó más al teatro, Jorge Iván Grisales. Nacido en 1953, poeta, dramaturgo, considerado uno de los mejores, dramaturgos de Colombia, y que le han dado premio a nivel internacional en festivales de teatro como en Manizales y Festival de Teatro en Bogotá. Marlene Mejía Jaramillo es una pelada que quedó un poco en el olvido, es historiadora de la Universidad Nacional, crítica también, y participó mucho con un proyecto que se llama Ciudad Vivida, y en la antología El Manantial de la Palabra, y con los poetas del Apocalipsis. O sea, hay una cantidad de gente, como Gloria Posada, artista plástica, antropóloga, maestra en asuntos de arte plástica a nivel internacional, y su trabajo ha sido, muy dedicado a la ecología y al medio ambiente. Y tiene libros como Oficio Divino, Vosotras, La cicatriz del nacimiento, Naturaleza, Bajo el cielo, Aire de luz, una maestra de poesía, pero también una maestra también en plástica que tiene un gran valor literario y que no la podemos desconocer. Para mí, esto que estoy mencionando, más otros que hay todavía podemos mencionar, vale la pena hacer un análisis más detallado de su obra y empezar a esculcar esa obra tan importante para nosotros. Un tipo tan importante y vital murió como de 90 y pico de años, Óscar Hernández. Óscar Hernández, de 1925, Las contadas palabras, era un tipo que era 1000 oficios, cineasta, filósofo, boxeador, trabajó en el ferrocarril de Antioquia, pintor, y fuera de eso, un gran poeta. Y su hijo, Óscar Hernández Jr., amigo nuestro, que también fue un gran escritor y también trabajó mucho a nivel de Colombo francés como docente. O sea, ahí esa carga. José Martínez Sánchez, por decir algo, de Aguadas, Antioquia, Carlos Patiño Millán, un gran poeta, cuentista y también crítico de arte, lo mismo que su amigo muy cercano, Oscar Mauricio Naranjo Restrepo, que también participó por la Universidad de Medellín en las revistas de literatura y de filosofía, y Oscar Jairo González Hernández, ensayista, poeta y conferenciante, que es crítico de arte y que trabaja también desde la filosofía, la parte artística. Inés Posada, una comunicadora social periodística de la Universidad de Antioquia, especialista en literatura en la universidad, también tiene una carga importante, un brinco por aquí, para pasar a otro personaje que vale la pena mencionar, Omar Castillo. Omar Castillo, Medellín, 1958, otro editor de revistas, ha publicado gran cantidad de revistas y ha persistido como hombre en la literatura y en la poesía con una gran carga sobre todo en los ensayos críticos que tiene sobre los autores. Rafael Patiño Gómez,
Manuel Patiño, es filósofo también, él trabaja la acupuntura y trabaja la parte de la medicina naturista, pero también ha sido un gran traductor y ha participado en varias traducciones a nivel mundial. Carlos Vázquez Tamayo, filósofo y poeta, ensayista literario. Carlos Vázquez de la Universidad de Antioquia, uno de los filósofos más importantes que tenemos vivos en este momento. Ni qué decir Oscar Mauricio Naranjo, ya lo mencioné ahorita, pasemos por aquí volando porque hay mucho que tener que cortar de rapidez. Carlos Bedoya también, Carlos Bedoya Correa, filósofo también, ha trabajado en la radio, musicólogo, ha trabajado en jazz, el blues y otros géneros musicales, y sobre todo se entusiasma mucho con el rock. Y él tiene Víspera del Vértigo, Cuerda Floja y algunos otros textos que tienen una gran fuerza dentro del contexto urbano. O sea, si vamos a hablar de ciudad, leer a Carlos Bedoya Correa es como hacer una bitácora de lo que es Medellín, de lo que es la visión urbana. Carlos Enrique Ortiz, ni se diga, poeta también de 1961, estudió de Filosofía y Letras en la Universidad de Antioquia y también un gran personaje de la literatura en todo su contexto. Y un personaje de sus genis, Jean-Dave Marcel Sorvillerte, que también es filósofo, que también ha escrito historia, que ha hecho historia sobre la guerra de los 1000 días de forma poética, que hizo una historia sobre el ferrocarril de Antioquia y que es un poeta que siempre irrumpe los espacios con una propuesta de erotismo, sensualidad y guerra y una forma, digamos, dura para manejar su relación con el público. Jairo Guzmán, matemático de la Universidad de Antioquia, matemático que tiene cercanía con la filosofía, nació en Medellín el 23 de octubre del 61 y ha hecho también un gran recorrido con sus obras. Gabriel Jaime Caro, Gajaca, ni se diga, que estuvo en Estados Unidos haciendo de Marilyn Monroe en una performance que él tenía y que se tomó a Nueva York con la revista La Ñ, que también trabajaba el señor Peña con él, y era parte de esa performance, de esos performáticos de Nueva York que hice realidad parte. O sea, poesía sí hay, y hay mucha poesía que muchas veces está guardada porque la gente lo guardó en unas bibliotecas personales, pero que tiene que volver a circular. Y desde los años 70, 80, la playa de poetas que han pasado por esta ciudad ha sido muy grande y no pueden ser olvidados. Ni Juan Manuel Roca con su vocabulario, Violín para el Chacal, bueno, Catalina Gómez Restrepo, también una mujer que es poeta y editora de libros, que también tiene una gran vocación en su forma de editar y dar a conocer poetas. Y para terminar cerquita, pues aquí lo vi también ahora, Daniel Díaz nació en Medellín, pero realmente no es de Medellín, es de Sonsón. Felipe Garzón Bernal es conocido en su movida política y cultural en la ciudad del departamento como Daniel Díaz. Este poeta nace hace 52 años en Abejorral, y ha hecho un trabajo literario impresionante en Bello, con la revista Quitasol y las Tertulias del Ángel. O sea, hay una vocación de escritores que siguen existiendo y que nos dan una prueba fehaciente de que hacer poesía en Medellín sí es posible. Bueno, ahora dentro de estas pequeñas presentaciones vamos a recordar algo. Si los escritores, los pintores, los poetas, los músicos son artistas, en Medellín hemos olvidado el carácter de los arquitectos. Medellín es una ciudad solamente de negocio, una ciudad arribista muchas veces, y nunca le ha interesado el patrimonio, para darle como una pequeña mención. ¿Por qué? Los edificios de la ciudad son construidos por personas, los arquitectos son artistas. A esa parte se va a referir aquí el joven Guillermo, que viene con su atado de reflexiones. Por jovencito, ¿no? En el portal de neonadaísmo se viene haciendo un trabajo muy serio en relación con el patrimonio arquitectónico en Medellín y el porqué del abandono del patrimonio arquitectónico. En esta digresión que yo preparé sobre la arquitectura de Medellín, de que la titulo Medellín, Arquitectura de Pasarela, en la primera parte hago énfasis en lo que son los criterios de arquitectura, para poder llegar a por qué la actual arquitectura de pasarela. Yo invito a pensar o a reflexionar. Se podrá llamar arquitectura ese adefesio que hay en la plazuela de la Libertad, esos supuestos troncos
de que supuestamente se hace con reciclaje. ¿O qué es pues arquitectura? Rogelio Salmona sostenía que no puede existir una arquitectura de la globalización. Y hoy estamos en lo que sería una arquitectura de la globalización. Por eso lo del Parque España, por eso los adefesios que vienen construyendo, porque se ha impuesto un modelamiento arquitectónico fundado en la especulación inmobiliaria y fundado en el financierismo. Cuando llamamos la atención sobre lo del Circo España, lo del edificio de la Plazuela de la Libertad, es porque quiero invitar a reflexionar de la ricura que es el barrio Prado. Entonces, entro en lectura. Lo que impera en este momento es el desprecio por el conocimiento del pasado, un apego en estar vacío, no en los términos de los 60, que lo eran por la sustancialidad del pensar, sino hueco y sin nada de ideas que proyectar. Si uno va al barrio Prado Centro de Medellín, constata que en este sector dialogan todos los estilos arquitectónicos, desde el barroco clásico hasta el republicano, neoclásico, pasando por el rococó, el internacional y hasta el egipcio. Más los ajustes y aditamientos regionales de quienes los construyeron, y encuentra qué tan distinta era la ciudad de esas épocas. Y percibe además la visión que tenían los arquitectos que las construyeron, la visión que tenían del espacio y del entorno. Porque arquitectura es construir espacios. Por eso, porque no puede renunciar a la localidad, porque no puede renunciar a las connotaciones específicas del entorno local, es por lo que no puede ser global. Porque la globalización, como nos decía Marcuse, nos lleva a la unidimensionalidad, a la visión unidimensional del mundo. Eran entonces visiones arquitectónicas donde esas cosas importantes ya no lo son, porque era la arquitectura en donde el tamaño de la familia era mayor y tenía mucha importancia. Tenía mucha importancia la sala de recibo y la sala general. Tenía mucha importancia el carácter de la vivienda e incluso el reservar un espacio para las herramientas y el trabajo personal en casa. Ahora, Prado Centro entonces antes era considerado el centro de la ciudad y reconocido como centro histórico, pero con el tiempo fue relegándose. Este barrio fue obra de urbanizadores con mayúscula. Cuando hablo de urbanizadores con mayúscula, quiero connotar de que quienes construyeron, por ejemplo, el barrio Prado y el mismo barrio Laureles, que fue diseñado por Pedro Nel Gómez, urbanizadores eran para ese entonces, estamos hablando de la época de los 40, 50 e incluso 60, era que un propietario de un lote por su cuenta hacía las aceras, las calles, dejaba un reservorio para escuela, un reservorio para parque y si era muy extenso, un reservorio para iglesia. A él competía por su cuenta hacer las redes de acueducto y alcantarillado. Hoy, en lo que yo llamo la arquitectura de pasarela, y que en Medellín se ha profundizado especialmente en las últimas 2 décadas, es el Estado, o sea, la municipalidad, la que hace las obras que antes hacían los arquitectos. Si ustedes se dan cuenta de lo que ha hecho en las últimas 2 décadas la municipalidad de Medellín, en la Milla de Oro, es regalarle a los arquitectos toda esa plusvalía social que se obtiene con dinero de los contribuyentes.
Ahora solo quedan especuladores inmobiliarios que imponen planes de ordenamiento territorial a su servicio y tienen la ciudad al gavete de sus apetencias. Pero si hablamos de la arquitectura de la ciudad, tenemos que confrontar las virtudes privadas y los vicios públicos de los arquitectos. Cuando se trata de lo personal, ponen todos los sentimientos y para ellos ahí sí existe la ética y la estética. Pero cuando se trata de construcción de obras públicas, de remodelamiento de andenes, de remodelamiento de calles, de construcción de escuelas y de todo lo público, frota ahí sí el mercachifle. Y ahí sí el espacio solo es visto como metros cuadrados, sin la connotación sociocultural que tiene y su relación con el entorno. Porque arquitectura es conjugar en una composición que armonice la comprensión general del espacio y las connotaciones específicas de un lugar. Debe ser tarea precisa de los arquitectos. No circunscribirse al espacio dado como hecho físico, sino emprender una labor transformadora que confiere identidad y sentido de pertenencia, que atienda el valor significativo de los elementos y dote de carácter y espíritu a la obra, que asuma la circunstancia histórico-cultural de la comunidad que ha de usufructuar. Porque la arquitectura, así se trata de una construcción individual, y para el cosa individual debe tenerse como elemento de la comunidad, de la colectividad siempre y en todo lugar. Aunque se trate de obras particulares, debe, pues, como ya decía, tener en cuenta esas connotaciones. No es exactamente esa perspectiva que describí, ni aquellos criterios los que están plasmados en las obras de muchos de nuestros arquitectos, no solamente en Medellín, sino en Colombia, quienes endiosados esteticismos o en poses creadoras con pragmáticos criterios conectan con prácticas y exigencias que se segregan y compartimentalizan, haciendo lúgubre la vida urbana e imponiendo a la ciudad una arquitectura sin estética y sin sentimiento. De ahí el desprecio por el patrimonio arquitectónico. De esa manera se abre paso todo tipo de acciones destructoras que cercenan la ciudad y usurpan el espacio público, construyendo un patrimonio, destruyendo el patrimonio con el legado de generaciones pasadas, haciendo del entorno urbano un paisaje ilegible, en el cual las solitarias edificaciones que con algo de tradición quedan enmudecidas y sin sentido, como si se quisiese dejar un testimonio, como son la mayoría de las construcciones de edificaciones del centro, que solo dejan la fachada. En modo alguno de esas construcciones aisladas y la naturaleza y el pasaje, las múltiples funciones de la actividad humana y las diversas relaciones entre los habitantes se conjugan con el lugar y las circunstancias geográficas. El sentido del lugar y el espacio no pueden ser reducidos a un nivel geométrico o aritmético de metros cuadrados. Si se quiere hacer arquitectura con carácter, tiene que ser comprendido en sus referentes históricos y culturales. Tareas de la arquitectura en la organización de espacios y organización de lugares son realizables con un rico criterio colectivo de amable convivencia comunitaria, cuya unidad de ciudad es producto del devenir cultural de sus habitantes en rica praxis. Pero esa unidad de ciudad es liquidada, sus funciones son frecuentemente reordenadas, la distribución de centros cambiada y suplantados sus usos, sin la participación de la ciudadanía. Se aboga por la preservación estética, por la defensa contra la inseguridad, a veces con insistencia perniciosa, y muy elevado es el precio para la colectividad por esas iniciativas, pues la expresión social,
la heterogénea actividad humana citadina y el manantial del sentimiento no encuentran espacio de manifestación, no fluye la vida, el encanto y el gusto, y la gracia, porque la sociedad que se obtiene es deteriorada y su entorno envillecido, sin armonía. La estética es violenta, incrementando cercos en urbanizaciones y mallas en edificaciones privadas y públicas, convirtiendo las calles en deprimentes senderos de penoso tránsito, desolando la ciudad y clausurando espacios públicos en los que efectivamente acontece la vida social ciudadana. Entonces no interesa la estética, el carácter y la dignidad y durabilidad de la obra, no importa el moral, la casa, sino su impacto espectacular, efímero. Y mientras más efímero, mejor, más rentable. El mercado estará siempre abierto. Por tanto, materiales no perdurables, formas de moda, singularidad, más no identidad. El asunto no es oponerse a un estilo de moda, sino que la cuestión es que la arquitectura tiene que ver con la ciudad como un asunto colectivo, tanto la privada como la pública. La ciudad para los ciudadanos no puede ser un eslogan publicitario de promotores inmobiliarios que evocan en sus nombres lo idílico del campo, pero solo es una evocación, porque en la obra no queda nada de encanto, carácter, dignidad, sentimientos. Los resultados son entonces extraños. Los resultados son extraños, no arte, no arquitectura, no la vitalidad de la experiencia ciudadana, social y cultural, pobreza arquitectónica, efímera y banal, asociada al rayón cultural que la globalización como expresión de la irracionalidad organizada tiene, según Marcuse, ocasionada por el narcotráfico y su jarón con el enriquecimiento rápido y fácil, el neocapitalismo como jalonador del neoliberalismo. En esa arquitectura globalizada importa ese impacto, el estruendo. Miremos qué tan estruendosos son las edificaciones hechas en Medellín en las últimas décadas, construcciones sin carácter, asépticas, sin piel, sin expresión, todas son iguales. A cualquier centro comercial que usted vaya es igual a cualquier centro comercial de Nueva York, de Europa, de Perú, de Argentina, de Medellín, son iguales. Arquitectura globalizada se llaman eso, es decir, no hay diálogo, no hay comunicación, no hay encanto, no hay estética, no hay sentido de la comunicación, y todos aplaudiendo. Ya hablan de que en Medellín va a venir la moda japonesa, aparte de estudios individuales de 12 metros cuadrados, imagínense. Ya están hablando los especuladores inmobiliarios que como los jóvenes actuales no salen a la calle, sino que su vínculo es con la mascota y con el celular, entonces no necesitan espacio. No necesitan espacio. Ahí tienen la cama, la cocineta, el sanitario y no más. Si es que una cosa son las limitaciones de espacio de Japón y otra cosa es la gran cantidad de espacio que disponemos en Latinoamérica. Se da por hecho que esta es la ciudad de la eterna primavera, la tacita de plata, la ciudad más emprendedora del país. Casi nadie se atreve a cuestionar eso, porque es un cuento que nos han vendido pues para asuntos publicitarios, para otro asunto muy político, si se quiere, que aquí sí se están haciendo cosas, etc. Por eso, para hablar de Medellín no podemos circunscribirnos únicamente a este municipio como tal, sino a toda el área metropolitana.
Otra cosa que también se ha dicho que queda como, uno se cuestiona, la ciudad más feliz del mundo, ¿cierto? Que somos felices, pero con toda la vida que hemos tenido aquí, nos damos cuenta que el asunto es muy diferente, que es una ciudad canalla, de alguna manera, producto de esa sociedad canalla que es el pueblo colombiano en sí, ¿cierto? Donde no cuentan sino unos, donde se hace un espacio público solo para unos y los otros entonces se excluyen. Aún así se produce arte, se produce poesía, se produce arquitectura, se escriben novelas. Entonces podemos hablar un poco en ese mundo tan desigual de una actividad, sobre todo pictórica, que fue la parte que me tocó a mí. Y podemos hablar de un personaje como Óscar Jaramillo, que a partir de su... Óscar Jaramillo, a partir de, digamos, de esos rostros y de esos mundos un poco desdibujados, grises, entonces nos empieza a mostrar digamos en los años 90, que fue cuando tuvo pues como máxima acogida, ya desaparecido, muere en 2012, todo lo que va a ser esa ciudad o todo lo que estamos viviendo. Si lo relacionamos con el mundo de Carrasquilla, ya todo esto se venía fraguando, ¿cierto? Con esos alzates y con todos esos personajes que él retrata muy bien. Esos ambientes sórdidos, y entonces, pero también se dan esos contrastes con otro pintor de apellido Callejas, don Rodrigo Callejas, unos colores muy bellos, muy finos, es la pintura de mostrar, ¿cierto? De exportar, de vender. Pero volvemos otra vez a digamos como a contrarrestar eso con un personaje que se llama Fabián Rendón. En el año 2000 nos presenta Más allá de nuestros límites, esa patria revolcada, pero entonces es un asunto más como del sueño, como el mundo de los chamanes. No fue gratuito que en un año, creo que fue el 2009, el Festival Internacional de Poesía entonces lo tomó como su emblema, porque es una pintura muy poética además, pues como todos esos mundos interiores. Luego viene un señor que se llama Raúl Restrepo, que sostiene que el color es el que da la forma y no la forma en sí, y entonces tiene todo un discurso sobre eso académico y uno termina creyéndole. Es un señor de Manizales que se radicó aquí y que ha sido como un místico pegado a los grandes maestros, como es el mismo Kandinsky, a quien referencia mucho. Pero uno diría que también está por ahí detrás este señor Eladio, el mismo Alejandro Obregón. En este mismo orden, entonces, una señora que tuve la posibilidad en el periódico El Gaviero de entrevistar, y que también aquí mi amigo Víctor entrevistó en algún momento, que es esta señora Flor María Budol, que eso es una maravilla, y en este momento, para fortuna de ella y justo, está siendo muy reconocida. Es ese mundo de carnaval, ese despelote en el que vivimos, esos contrastes de la doble moral reflejados en esos cuadros. El mundo religioso, y entonces el papa o el sacerdote vestidito de rosado, y aparece pues el mundo de los LGTB, también allá pues con esos colores todos vivos, y nos muestra, casi que nos refiere como a ese mismo descomposición, pues estaba pensando en otra cosa, por ejemplo de García Márquez, que son pues como
una cantidad de personajes, de relaciones prohibidas, ¿cierto? Entonces la niña blanca con el negro, ella retrata mucho, pues, como todo eso, como todas esas situaciones y todo ese, con un estilo absolutamente hermoso. Jorge Zapata. Bueno, el que más me impresionó de todo esto es Botero, pero es Jorge Botero, que nos va a mostrar, digamos, todo ese mundo que estamos viviendo en este momento, el mundo que quedó del narcotráfico, con esos hombres fuertes, con esas caras de demonios, con esos tipos grandes, ¿cierto? Que es un emblema de nuestra cultura paisa también, ¿cierto? Donde no se puede criticar, donde no se puede decir nada, donde todos tenemos que hacernos pasito, porque nos metemos en problemas, y son los que van a solucionar la situación.